superior al ideal, pero que traiga armonía al compañerismo, de manera que podamos estar involucrados o estar consagrados a lo que debemos estar, que es a encontrar personas y a enseñar personas. Ya está bien que digamos que hoy fue el último día de nuestra vida que tuvimos conflicto con el compañero. Cada uno de nosotros debe tratar de ver, ¿yo qué soy para mi compañero? ¿Una herramienta o un desafío? ¿Yo soy el problema de mi compañero o yo soy la ayuda idónea de mi compañero? Entonces, algunas veces vamos a encontrar que si yo ando deprimido, triste, afligido, pensaroso, entonces yo podré ser el apoyo de mi compañero. No, ¿cierto? Entonces necesitamos estar alegres, motivados. No les pedimos que se olviden de sus familias, quiéranlos, pero no vivan tan pendientes de cada cosa que pasó en la casa para afligirse o para no afligirse. En la vida normal de las personas se lastiman, les dan gripa, no les alcanzó la plata algún día, y si nosotros estamos pendientes de cada cosa que pasó en la casa, y esto nos va a traer un montón de aflicción, y sobre todo, por ejemplo, si en este criterio está a ¿cuántos kilómetros de casa? 5.000 kilómetros de casa. ¿Hay alguien de más al sur del Mar del Plata? De Comodoro Rivadavia. Está como 500 kilómetros más abajo. 5.500 kilómetros. Donde algo pase allá, la pobre hermana Navidad, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, la abuelita está enferma y no hay quien le pase con ella una noche. Con afligirse, ¿ella qué va a ganar? Si gana algo, por favor aflíjase, hermana. Pero si no gana nada, o sea, si no hay ningún beneficio, lo único que estamos es proscribiendo la obra misional por estar pensando en problemas que no podemos solucionar. Ahora, dije algo más. Un problema es algo que se puede solucionar. Si no se puede solucionar, no es un problema, es una situación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos de aquí a Dos Quebradas, encontramos que hay un hueco ahí. Esto no se puede solucionar. Este está ahí, no tiene discusión. Hay un puente, pero el hueco sigue estando ahí. Entonces, así son las cosas. Hay cosas que van a estar ahí, sin que nosotros estemos afligidos permanentemente por eso. Si nosotros queremos hacer algo por nuestra familia, hay una cosa que podemos hacer, que es trabajar duro. Hay unos versículos que me gusta que repasemos, que están en la sección 100 de Doctrina y Convenio. Nosotros, mis amigos, Jorge Luquillo y misioneros de la Misión Colombia Cali, vuestras familias están bien, están en mis manos, y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Por tanto, seguidme y escuchad los consejos que os daré. He aquí, tengo mucha gente en este lugar y en las regiones inmediatas, y se abrirá una puerta eficaz en las regiones circunvecinas de esta tierra del este. Por tanto, versículo 15, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la iglesia. Ahora, ¿creen o no creen? Si creen, ejerzan la fe haciendo su trabajo y ganando bendiciones para sus familias. Si no creen, preocúpense, pero no ganarán bendiciones para su familia y el problema va a ser exactamente el mismo. Ahora, si sus familias les agobian con muchos detalles trágicos de la familia, díganle, miren, me gustaría que ustedes piensen y cuenten experiencias positivas. ¿Han leído el libro de Mormón? ¿Qué aprendieron del libro de Mormón? ¿Han hecho oración? ¿Han ganado su testimonio? ¿Han crecido de alguna manera? Y pregúntenle esto a sus familias. Hay problemas, la vida es aflicción.
aflicciones. La vida está llena de aflicciones. Entonces, hay que enfrentarlo. ¿O no? Estoy diciendo algo equivocado. Así es la vida, hay aflicciones. Y siempre habrá aflicciones. Y en todas las familias pasan cosas. Entonces, lo que tenemos es que más bien ganar las bendiciones y regresar convertidos en una mejor persona. Sí, cuando sus familias tienen problemas, ustedes se afligen por los problemas y ustedes también empiezan a agobiarse y a escribirles: he llorado toda la noche, toda la semana de ver cómo están ustedes de mal. Su mamá tenía unos problemas en casa y ahora tiene otro problema. Su pobre muchachito está sufriendo terriblemente allá. Y él me quiere ayudar, pero no puede ayudar. Entonces la misión, en lugar de ser una experiencia estimulante para ustedes y para su familia, se empieza a convertir en una cruz pesada de cargar. Hay que ser felices, hay que ser alegres, hay que hacer las cosas con entusiasmo y hay que vivir sin preocupaciones. Ahora, la hermana les enseñó esta mañana: si el problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si no tiene, menos. Los misioneros deben estar involucrados en la reactivación. La presidencia de ARE quiere que ustedes tengan un cartelito que les vamos a mandar sobre Mateo 28:19. No lo voy a hacer. Cada compañerismo habría tenido que pararse y decirme durante el pasado mes de qué manera cumplieron este desafío o este cometido que nos dio el Señor. Todos podríamos pararnos y decir: yo hice lo que tenía que hacer. O algunos vamos a pasar: no, pero es que mire que... y empezamos a contar historias. Aunque no lo vamos a hacer aquí, quiero que todos lo hagan en lo más íntimo de sus corazones. Ustedes han cumplido ese desafío del Señor: ir y hacer discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O hemos estado gastando nuestro tiempo en ver si nos duele, a ver qué será lo que nos duele. Ay, aquí me duele, aquí me duele. ¿Qué será lo que me duele a mí? Ay, aquí también me duele. ¿Qué estamos tratando de hacer? Encontrando una disculpa para contarnos a nosotros mismos de por qué fracasamos, o trabajando para tener éxito. Encontramos que hay una diferencia y podemos efectuar esa diferencia cada uno de nosotros. Necesitamos ir y hacer discípulos. No es ir y bautizar gente, es discípulos. Vamos a revisar lo que es la definición de discípulos, hermana Rodríguez. Y el estudio de las escrituras. ¿Okay? Entonces, debemos cuestionarnos cada día, no por mes, no por semana, no por misión, no al final de la misión decir: oiga, ¿cumplí este cometido? Pude haber hecho algo mejor. Sino cada día de nuestra vida: ¿estoy cumpliendo el compromiso o el cometido o la comisión que nos dio Jesucristo? Y la cuestión es, vamos a leer desde el 18 ahora. Vamos a leer los 3 versículos, hermanos. Entonces, el Señor ha dicho que todo el poder está en Él. Como todo el poder le ha sido dado a Él, nos envía a nosotros para que nosotros podamos crecer. Pero como sabe que la obra es difícil, ¿qué es la última frase que leyó la hermana? Yo estaré con vosotros. Ahora, si estamos con Cristo, ¿podemos fracasar? No. Ok, ahora vamos a devolvernos por el otro lado. Si estamos fracasando, ¿qué significa? Que no estamos con Cristo. Que hay cosas que no estamos haciendo bien. ¿Entendemos? No hay discusión. Ahora, ¿cómo se proscribe el espíritu? Es fácil proscribir el espíritu, solamente con que haya un poco de sentimiento de rivalidad, solamente con que haya un poco de desobediencia.
y ya las cosas no funcionan como deberían funcionar. Necesitamos ser completamente limpios, completamente obedientes. ¿Entendemos? Si tenemos alguna pequeña tontería, esa pequeña tontería es el impedimento para que tengamos éxito. Es el impedimento para que Jesucristo esté con nosotros. Y si no está Jesucristo con nosotros, esta obra no tiene sentido. Esta obra es difícil. Algunos creen, esto es fácil, no es sino ir, se pone una placa de uno aquí, camina con el compañero y al cabo de los 2 años vuelve a la casa y cuelga su certificado en la casa. Si no hay resultados, yo no creo que realmente podamos decir, en este país, en este lugar donde estamos, donde hay gente receptiva, la clave no vamos a poder regresar. Y por favor, no se cuenten mentiras. Algunos se cuentan mentiras pensando o leyendo las biografías de algunos líderes que estuvieron en Europa, donde es muy difícil bautizar, donde los misioneros pueden pasar 2 años para tener un solo bautismo. Entonces dice, si ese líder solo tuvo uno, pues yo estoy bien. No, está en un lugar diferente. Él estaba en un lugar donde no era tan fácil bautizar. Aquí no es que sea fácil bautizar, pero las posibilidades son infinitamente más grandes que las que hay en Europa. Entonces, no hay analogía, no se cuenten mentiras, no crean que ustedes son suficientes porque ya tienen un bautismo. Tienen que buscar el éxito permanentemente y cuestionarse. Cuando las cosas no funcionen, entonces el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estamos haciendo equivocado? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué podemos mejorar? Y en la medida en que nos hagamos estas preguntas, vamos a encontrar lo que está pasando. Entonces vamos a ver si estamos con problemas de salud, si estamos tal vez escuchando demasiada música, si estamos tal vez malgastando la plata. Hemos hecho una reducción en sus presupuestos. ¿Lo notaron? Para poder tener éxito, tiene que estar trabajando con Jesucristo. Es lo que vimos ¿en dónde? ¿El de Morales? No se le quedó. A ver. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Excelente el de Olivares. ¿Qué hiciste en unos días de los puntos negativos que tenían? Eres de Morales, puedes cogerlo. Okay. Entonces, Jesucristo es el que está haciendo la obra. Tenemos que entender eso. Vamos a leer 1 de Corintios 3, del 5 al 8 o 9, creo que es. Deje por golpeado. Lo que nos tocó padecer por no haber leído el completo es eso. Necesitamos mejorar lectura, Elder. No les parezca chistoso. Es una herramienta básica. Básico poder leer y escribir, poder sumar, restar, multiplicar y dividir, pero son 2 habilidades fundamentales. Necesitamos poder leer bien, ¿ok? Pero lo que nos dice aquí esta escritura es que ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Quién es el que hace todo? Dios. ¿Nosotros qué somos? Colaboradores, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar entonces íntimamente asociados con Jesucristo en la obra. Y entonces Jesucristo tiene varios papeles que Él realiza para nosotros como seres humanos. Y nosotros como misioneros, al representar a Jesucristo, tenemos que tomar esos papeles como propios, de manera tal que nosotros, al acercarnos a nuestros investigadores, podamos estar haciendo que ellos puedan ver la imagen de Jesucristo en nosotros. Es un compromiso bastante grande y es un compromiso de bastante responsabilidad. Lo que nosotros como misioneros tenemos que hacer es generar la imagen de Jesucristo en cada uno de nuestros investigadores. El versículo o unos versículos que leímos antes decía que debíamos predicar como ángeles. ¿Cierto? ¿Quién lo leyó? Ya se les olvidó. ¿Tú?
Ok. Entonces necesitamos hacer las cosas como Jesucristo. Me gustaría entonces que repasemos algunas escrituras y voy a pedirle a Lester que las escriba allá. Tercera de 29:15. Las otras escrituras en las archivos. ¿Cuál es entonces la función de Jesucristo de la que está hablando acá? Y él va a escribir toda una serie de versículos. Una cosa que yo haría es, uno de los compañeros escribe una serie y el otro escribe la otra serie para que no estén perdidos escribiendo y puedan escuchar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función de qué? Sí, pero ¿qué función de Jesucristo? Creador. Y nosotros, como compañeros de Jesucristo, entonces tenemos que ser creadores. ¿De qué somos creadores? ¿De qué podemos y de qué debemos ser creadores? A ver, dilo. Excelente. Una de las hermanas aquí lo dijo bien. Pero que fuiste tú, pero dilo. Creadores de fe. ¿Fuiste tú el que dijo fe? Con esa voz. ¡Ay! Yo no haber escuchado a una hermana. ¿Te escuché mal o te dijo mal? Ok. Entonces, creadores de fe. Nosotros tenemos que crear la fe. ¿Cómo vamos a crear la fe? A través de las preguntas que hacemos, a través de lo que enseñamos y a través de lo que testificamos. El modelo que hemos enseñado y que hemos venido reiterando de dar un concepto, de hacer preguntas a la mente, de hacer preguntas al corazón y de dar nuestro testimonio, tiene como finalidad lograr que las personas desarrollen una fe creciente. La fe no es algo estático, es algo que es creciente. Nosotros, a pesar de que llevemos mucho tiempo como miembros de la iglesia y que llevemos aún mucho tiempo como misioneros, aún nuestra fe tiene que ir creciendo. Entonces, esa fe creciente tenemos que infundirla en las personas. Pero con solo fe es suficiente. ¿Qué más es necesario? Arrepentimiento. Necesitamos infundir limpieza en las personas. Cuando los seres humanos vinimos a la tierra, nosotros recibimos un velo. Ese velo es el que impide que nosotros podamos recordar lo que pasó en la preexistencia. No logramos recordar algunas cosas, pero toda la teoría de cómo se hace un mundo, toda la teoría del plan de salvación ya reside en nosotros. Por eso nosotros hacemos preguntas, para que vayan saliendo esas cosas que existen y que residen en el espíritu de las personas, y a través de la fe que estamos infundiendo, las personas puedan ir puliendo ese velo y lo puedan ir desbastando. El velo que nosotros tenemos es un velo que está hecho de un material. ¿Cuál es? Incredulidad. ¿Dónde dice? Es el 4:15. Ya que no le sirve la cabeza para recordar, que le sirvan los orejas para escuchar. Como 5 personas dicen 4:15 y él la piensa en un 3:9. Ok. Entonces, necesariamente, ese velo de incredulidad, ¿cuándo nos será quitado? Cuando comenzamos a ejercer más la fe. No cuando comenzamos, cuando la ejercemos. Y no nos será quitado nunca. Nosotros tenemos que quitárnoslo a través de nuestro propio ejercicio de la fe. La fe, entonces, vamos puliéndola. No es algo de sacarle pedazos, es algo de lijar para que vaya desgastándose y vaya haciéndose más transparente y podamos comprender un poco más. Ahora, cuando las personas, que todas tienen el velo de incredulidad, le pueden colocar, en lugar de ejercer la fe, las personas pueden colocarle parches de pecado. Entonces pueden colocarle una mentira, una calumnia, un robo, una fornicación, otra fornicación, otra fornicación. La gente tiene la tendencia a fornicar, la cosa más impresionante. Entonces, poco a poco, ese velo va haciéndose más
y más ancho, más espeso. Y cuando la persona muera, ¿qué le va a pasar con este velo tan grande que tenía? Se va a quedar con él y le va a acompañar por toda la eternidad. Solamente a través del ejercicio de la fe, nosotros vamos a ir puliendo nuestro velo hasta que logremos ver más allá. Entonces, nosotros tenemos que crear esa fe en las personas. Tenemos que infundir esa fe. Lograr que las personas puedan ver cosas que no veían antes. Que las personas puedan ver un panorama de éxito, un panorama de felicidad, que puedan ver a sus familias como familias que son felices, como familias que son unidas, que son familias que progresan juntas, que se aman, que pueden realizar grandes proyectos y que son familias poderosas. Esa fe no existe en las personas existe el divorcio, en las personas existe el rencor, en las personas existe el dolor, en las personas existe el sentirse lastimada por algunas cosas que han hecho sus familiares. Lo que nosotros tenemos que crear es una fe que debe ser una fe en Jesucristo y una fe en un futuro mejor, una fe que debe llevar a que la persona piense que hay la posibilidad, que se genere la esperanza de que llegará un día a la exaltación y que vivirá con toda su familia y con el Padre Celestial. Entonces, nosotros debemos ser creadores de fe y además tenemos que crear arrepentimiento, porque cuando la persona tiene su velo lleno de pecados, primero hay que arrepentirlo. Por eso, en Alma 26-22, no lo vamos a leer ahora, se menciona primero el arrepentimiento y luego la fe, porque necesitamos limpiar nuestro velo con el arrepentimiento para que llegue el momento en que nosotros podemos ejercer la fe para cubrir ese velo de incredulidad. Entonces, debemos ser creadores de fe, debemos ser creadores de arrepentimiento, debemos ser creadores de esperanza y debemos ser creadores de un testimonio. Entonces, ya hemos visto hace un rato, vimos cómo se formaba un testimonio. Cada uno de ustedes dio en total como 8 o 9 ideas, vimos de cómo crear un testimonio. Entonces el misionero debe ser un creador. Como creador, el misionero debe significar una diferencia en la vida de las personas. Las personas deben pensar que su vida era una hasta que conocieron los misioneros y de ahí en adelante su vida es algo diferente. Entonces debemos romper la vida de las personas. Hasta aquí nuestra vida fue de miseria, hasta aquí nuestra vida fue de dolor, hasta aquí nuestra vida fue de incomprensión. Y a partir del tiempo en que conocimos los misioneros, los sentimientos empezaron a cambiar, las cosas empezaron a hacerse mejores y nosotros empezamos a vivir una vida diferente. Anoche, cuando hablaba con los misioneros viniendo de Armenia para acá, me estaban contando la historia de una persona. Me decían que esta persona vivía junto a una casa donde había alguien que gritaba terriblemente. No sé, creo que estaba enfermo de algo y gritaba terriblemente. Así que un día esta persona no gritó y esta persona que ya estaba acostumbrada a los gritos de esta persona, hoy preguntó, ¿qué pasó? Y entonces le dijeron, fue que vinieron los misioneros de Jesucristo y le dieron una bendición de salud. Y ahora es una persona diferente. Esta persona entonces quiso conocer a los misioneros. Y tan pronto conoció a los misioneros, supo que su vida era diferente, que había ocurrido algo importante en su vida. Y entonces esta persona realmente ha puesto su vida de una manera diferente. Es lo que tenemos que generar, que las personas puedan, a través de nuestro conocimiento, puedan ver que nosotros hicimos una diferencia en su vida, que hasta ahí llegó el dolor y a partir de ahí nuestra predicación del arrepentimiento, como dice Alma 29.2, se convirtió en algo que eliminaba el dolor de su vida. Entonces, es una función muy importante, una función para la cual es importante que demos buen ejemplo. Cuando como misioneros estamos haciendo tonterías, no tendremos el poder de crear nada, no tendremos el poder de generar esta diferencia, sino solamente tendremos el poder de cansarnos caminando calles, de rompernos los nudillos golpeando puertas,
de acabar nuestra saliva hablando cosas y no habrá ningún resultado. Es importante que haya limpieza en nosotros para que podamos ser creadores. Vamos a mirar la siguiente serie. Vamos a leer 1 de Pedro 2:21. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función? Ser un ejemplo. Nosotros debemos ser un ejemplo. Debemos decirle a las personas y traer a las personas a Cristo. Y una manera de traer a las personas a Cristo es, mire, haga las cosas como yo las hago. Mire, esta es la forma de hacerlo. Pero no podemos decirle a las personas, arrepiéntase usted, y cuando se haya arrepentido viene y me cuenta a ver cómo se siente usted. A ver qué tan bueno es eso. No es posible. El mejor ejemplo que puede recibir la persona lo debe recibir del misionero. Las personas recuerdan a su misionero por mucho tiempo y su misionero es alguien maravilloso. La mayoría de las personas recuerda al misionero como alguien que sabía mucho, que era bueno, que tenía una gran cantidad de condiciones especiales. ¿Los conversos tienen esa experiencia? La hermana Andrea dice que sí, ¿cierto? Y tal vez ustedes ahora saben más de lo que él sabía en ese tiempo, de lo que su misionero. Pero esa persona que le mostró el ejemplo, que estableció el camino para ustedes, en consecuencia necesitamos ser un buen ejemplo. Recordemos lo que dice Alma 39:11. Actívate, Delfino. Otro que necesita practicar lectura. Necesitamos practicar el 3, por favor. Qué buen ejemplo será que nosotros vayamos a leer la escritura y leamos en esa forma. Casi no logra comprender uno la escritura cuando la conoce de memoria. ¿Cómo serán los pobres investigadores? Hermanos, si solamente le dedicamos un rato cada día, yo creo que en 2 o 3 meses aprenden a leer bien. Es solamente cuestión de dedicarle un poco de tiempo. Necesitamos ser buenos ejemplos. Un mal ejemplo destruye la iglesia. Un mal ejemplo destruye la fe de las personas. Cuando un misionero no es un buen ejemplo, realmente está haciendo una de las peores cosas que puede hacer. Necesitamos ser ejemplos de dignidad, ejemplos de diligencia, ejemplos de trabajo, ejemplos de cada cosa. Lo que las personas deben ver en el misionero es alguien que está anhelosamente empeñado en construir la obra, que camina ligero, que habla con energía, que no se demora demasiado en la casa de los miembros, que llega, habla, da su mensaje, se va, y que lo ven permanentemente activo. Cuando las personas pueden ver al misionero en esa forma, las personas van a querer ayudar al misionero y van a decir, esta es la persona que yo estaba esperando para poderle dar la referencia de fulano de tal. Y les van a dar referencias y ustedes van a ver una diferencia. Pero si ustedes llegan y mientras les sirven el almuerzo, ustedes no resisten la tentación y se ponen a ver la televisión. Ya destruyeron una buena parte de la confianza de los miembros y estarán siendo un mal ejemplo. Si ustedes salen de ese nivel, de ese estándar alto, donde deben estar ubicados, y se meten en un estándar más bajo, las cosas van a funcionar diferente. El Evangelio es como un avión. Cuando el avión está en tierra, el avión tiene que tener su tren de aterrizaje desplegado. El timón que usa en el aire no le sirve, frena con los pedales. Cuando el avión se eleva, el tren de aterrizaje ya no le sirve y tiene que recogerlo porque se convierte en un estorbo. Y ya no le sirve frenar con los pedales. No le sirve girar con los pedales. Tiene que girar con los flaps y con los alerones. Lo que funciona en tierra no funciona en el aire. Las cosas no funcionan lo mismo al nivel celestial que al nivel celestial. Al nivel celestial las cosas funcionan diferente. No podemos intentar colocar nuestra experiencia celestial como una herramienta para saber cómo van a funcionar las cosas a un nivel celestial. Tenemos que ir al nivel celestial y ubicándonos en el nivel celestial, hacer las cosas del nivel celestial y veremos que hay una diferencia. Son personas diferentes, son experiencias diferentes lo que estamos nosotros enfrentando. No va a ser posible
que nosotros podamos predicar el Evangelio bien actuando a nivel celestial. Si nosotros salimos del nivel celestial y nos dirigimos al nivel celestial, rápidamente vamos a poder hacer una diferencia. Ésderes y hermanas, hay un ejemplo que necesitamos proveer, hay un ejemplo de dignidad y de rectitud que necesitamos generar nosotros como misioneros. ¿Lo generarán ustedes? Sí. Bueno, vamos a mirar otra escritura. Juan 4:34, la función de Jesucristo, ejecutor de la voluntad del Padre. Entonces, nosotros como seguidores de Jesucristo debemos ser ejecutores de la voluntad del Padre. Y es algo importante. ¿Qué es lo que el Padre quiere que hagamos? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo quiere que lo hagamos? Son dos cosas diferentes. ¿Qué quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos? Y eso es lo que vamos a hacer de la manera como el Señor quiere que lo hagamos. Necesitamos entonces recordar que el Señor nos da un privilegio grande al ser misioneros. Somos misioneros por la gran, buena experiencia que hemos tenido, o somos misioneros por la misericordia de Dios. Y recordemos nuestras propias vidas, nuestras propias equivocaciones. Hemos dedicado todo el tiempo que deberíamos al estudio, hemos dedicado todo el tiempo que deberíamos a la oración, hemos dedicado todo el tiempo que deberíamos a la meditación. Yo no, y estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco. Y al decir la mayoría de ustedes, estoy dejando una duda razonable. Pero necesariamente tenemos que encontrar que hay una voluntad de Dios que Él quiere ser. ¿Cómo somos nosotros al pensar en la voluntad, en hacer la voluntad de Dios? ¿Somos como la mano y la mujer que murmuraron, o somos como Nelly que dijo, iré y haré? Somos nosotros el que se queja porque el calor que está, no estoy acostumbrado al calor, no estoy acostumbrado a esta comida tan terrible, no estoy acostumbrado a este compañero, mira el compañero que me tocó. O estamos siendo adaptables y trabajando con lo que el Señor nos está dando para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Estamos haciendo las cosas a la manera del Señor o a nuestra personal manera de hacer las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Y entonces debemos recordar que se nos ha llamado para que seamos ejecutores de la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere que hagamos? Y hagámoslo así, no lo hagamos de otra manera. Recordemos la experiencia del concilio. En el concilio tuvimos a un Padre Celestial, con todo el amor, con todo el poder, con todo el conocimiento, el ser más inteligente en todo el universo, dando el plan de salvación. Y Satanás diciendo, yo tengo un plan mejor. ¿Qué hacemos o cuál es el papel que nosotros hacemos cuando nosotros recibimos una instrucción y hacemos algo diferente porque nos parece que es mejor? ¿Estamos siguiendo a Jesucristo o a Satanás? Satanás. Y no estamos aquí para ser seguidores de Satanás. No estamos aquí para actuar a la manera de Satanás. Estamos aquí para actuar a la manera de Jesucristo. Y es en los pequeños detalles donde está la diferencia. Einstein dijo, Dios está en los detalles. A través de toda mi vida me preocupé más de las cosas grandes que del detalle pequeño. Y entonces el Señor me llamó a ser gerente de materiales y a organizar seminarios y a organizar actividades y a organizar capacitaciones. Y allí aprendí a trabajar con los detalles. No es que sea el gran hombre detallista, pero organizar estas cosas sí las aprendí a hacer muy bien. De manera tal que cada pequeño detalle cuenta. Por ejemplo, cuando organizábamos el salón, colocábamos un himnario y colocábamos una copa con agua. Colocábamos una libreta y colocábamos un espero. Que
existiera, simplemente podríamos hacerlo de esta manera. Pero normalmente colocábamos una cuerda desde un lado al otro, de manera que todas las copas estaban en la misma hilera, todos los himnarios con el primer himno marcado, la cinta en el lugar donde estaba el primer himno, estaban alineados, todos los lápices y todo estaba alineado. Para muchos tal vez no hay una diferencia, pero al ver un salón organizado de esta manera, se ve una sensación de orden y de control que es muy importante. Necesitamos pensar en estos pequeños detalles. Solamente toman un poquito más de tiempo, pero cuando nosotros dedicamos ese poquito más de tiempo a cada uno de los detalles, las cosas nos funcionan bien. Dentro de esos detalles está no es solo hacer las cosas, sino hacerlas con buena voluntad. No solo se trata de, bueno, pero lo importante es que a fin de cuentas lo hice, sino se necesita que nosotros realmente hayamos hecho las cosas con una buena actitud desde el principio. Sí, lo voy a hacer y luego vamos a hacerlo con alegría. El ser ejecutor de la voluntad del Padre es una muestra interesante de confianza. Somos las personas más inteligentes, somos los más buenos, somos los más obedientes sobre la tierra. No lo somos, pero a pesar de eso, sí somos las personas en las cuales Dios y Jesucristo han confiado para que prediquemos su evangelio. Somos las personas que hemos recibido la confianza de Él para traer a sus hijos y para edificar su reino. Entonces, necesitamos desarrollar la capacidad de ser ejecutores adecuados de la voluntad del Señor. Significa tres cosas: hacer las cosas correctas, de la manera correcta y por los motivos correctos. Hacer las cosas correctas, motivos correctos, manera correcta. Nos lleva a que desarrollemos un nivel de calidad en cada cosa que hacemos, a que no seamos chambones. ¿Entienden la palabra chambones los que no son colombianos? A la maldita sea. Chambones es a la maldita sea. Un carpintero que es chambón, la mesa no le queda recta, sino le queda choreca y baila. No es eso lo que debemos hacer, no es chambonada, es cada cosa con un nivel de calidad alto. La enseñanza que nosotros debemos dar debe tener este nivel de calidad. Debemos eso, hacer la lucha para que cada cosa tenga la máxima calidad que nos es posible, porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es el ser que vive con la más alta calidad en todo el universo. Y nosotros somos sus herederos. Si nosotros miramos Doctrina y Convenios 130, versículo 2, vamos a encontrar que nos dice que la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá. Solamente que acompañada de una gloria eterna que ahora no conocemos. Entonces, yo no puedo ser chambón aquí, hacer que hago las cosas con un nivel bajo y luego voy a llegar al reino celestial a hacer las cosas con calidad. ¿De dónde? ¿Cuándo voy a aprender a hacer las cosas con calidad? ¿Cuál es mi experiencia o dónde está la escuela donde yo voy a aprender, donde yo voy a conocer la calidad y voy a aprender a producir la calidad? Es esta vida nuestra. Es aquí donde nosotros necesitamos desarrollar esa calidad y donde necesitamos aprender a generar esa calidad. Entonces, cuando decimos que hacemos las cosas, que somos ejecutores de la voluntad del Padre, significa que las cosas que el Padre hace son de calidad. No se complace con las cosas que no son de la más alta calidad. El Señor nunca hace algo que no sea de calidad. Por ejemplo, déjenme mostrar la siguiente experiencia. Nosotros, como hijos de Dios, como espíritus, necesitábamos un lugar donde obtuviéramos un cuerpo y obtuviéramos experiencia. ¿Este lugar podría ser perfecto? No. ¿Cómo debía ser este lugar?
con oposición, lleno de pruebas. Mire, es fácil, así como esta tierra en la que vivimos. Esta tierra en la que vivimos es el lugar ideal para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos. No es un lugar perfecto, es un lugar donde hay sequías, es un lugar donde en unos lugares hay inundaciones y en el otro hay desierto. Es un lugar donde las cosechas se pierden porque se hielan, porque hay incendios, donde hay terremotos, donde hay tsunamis, donde hay tornados, donde hay hambre, donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay homicidio, donde hay todas estas cosas negativas que hay en este mundo. Este es el mundo que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos. Y cuando Dios iba a hacer el lugar para nosotros, ¿qué hizo? Gente, sean perfectos. Creó el paraíso, creó el Edén. ¿Por qué no hizo la tierra que debió haber hecho? Porque Él no puede hacer una tierra imperfecta. Él tenía que hacer algo perfecto. Pero hizo un paraíso, una tierra perfecta, de la cual a través de la caída del hombre, por la decisión del hombre, pudiéramos salir y pudiéramos llegar a tener esta tierra. Entonces, el nivel de calidad que utiliza Dios es un nivel alto. Cada cosa que Él hace es de altísima calidad. La expiación que hizo es una expiación de altísima calidad. No solo cubre mis pecados que he hecho, sino los que voy a hacer. Y no solo los que nosotros vamos a hacer, sino los que las siguientes generaciones van a cometer. Es una situación interesante de la manera como actúa Dios. Entonces, nosotros como ejecutores de la voluntad de Dios necesitamos aprender a desarrollar las cosas con la máxima calidad. ¿Qué charla vamos a dar? La mejor que nos es posible. ¿Cómo vamos a planear? De la mejor manera, de la manera más eficiente, de la manera que minimicemos los recorridos, de la manera en que nosotros podamos aprovechar el tiempo. Ya se ha leído hoy Doctrina y Convenios 60:13, donde nos manda que no desperdiciemos el tiempo ni nuestros talentos. Entonces necesitamos nosotros pensar cuál es el nivel máximo, qué es lo que Dios pide de nosotros. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Él pide de nosotros es que seamos lo más perfectos que nos es posible. En consecuencia, necesitamos luchar por la perfección, pero necesitamos luchar por la perfección con fe, creyendo que efectivamente podemos lograr la perfección, creyendo que la perfección es algo a lo que nosotros vamos a poder alcanzar. Y entonces luchamos por alcanzarlo. Tal vez se nos vaya a ir toda nuestra vida y no lo alcancemos. Pero si hemos estado luchando por dar lo mejor de nosotros, nuestro Padre Celestial y Jesucristo, a través de la gracia, nos van a decir, es suficiente. Pero si nosotros hemos dejado que las cosas sean lo más suaves, con la mayor comodidad, lo más suavecito que podamos, entonces el Señor no va a encontrar la manera de bendecirnos. La clave con el hombre es que nosotros demos lo mejor de nosotros. La clave es que siempre nosotros nos esforcemos por acercarnos lo más que nos es posible a la mejor de nuestras posibilidades. ¿Qué es la mejor de mis posibilidades? ¿Qué es el desarrollo máximo de mi potencial? Y cuando conocemos eso, el desempeño máximo de mi potencial, entonces debemos intentar acercarnos a ese desempeño. Tal vez no lo alcancemos, pero busquémoslo. Pero para que lo podamos buscar, necesitamos tener fe y creer que lo encontramos. Satanás y el mundo nos enseñan algo completamente diferente. Lo que nos enseña Satanás es: son humanos y se equivocan. Todos lo hacen. Usted no es peor que los demás. Hay unos que hacen cosas peores. Y entonces, en lugar de compararnos
con el estándar más alto, que es Jesucristo, y de luchar por llegar al estándar más alto, que es Jesucristo, empezamos a ir hacia el estándar bajo. ¿Y el estándar bajo quién es? Satanás. Entonces empezamos a dejar que las tentaciones y dejar que nuestras debilidades se enseñoreen de nosotros. Cuando nosotros pretendemos hacer la voluntad y ser ejecutores de la voluntad del Padre, necesitamos pensar que nosotros somos fuertes. ¿Por qué? Porque Dios es fuerte y nos debemos ver a nosotros con los ojos de la fe, con la mira puesta en el futuro y vernos a nosotros fuertes. Tal vez tengamos debilidades, pero debemos vernos que vamos a superar esas debilidades. Y en lugar de concentrarnos en nuestra debilidad actual, concentrémonos en la fortaleza futura. En lugar de pensar y hablar más de mí mismo, lo que hablaba mi esposa esta mañana, yo no puedo, es aún estoy esforzándome para conseguirlo. Y entonces nosotros cambiemos el enfoque, de manera que seamos verdaderos ejecutores de la voluntad del Señor. Y al ser verdaderos ejecutores, realmente estaremos haciendo cada cosa que el Señor efectivamente quiere que nosotros hagamos acá en la tierra. Vamos a mirar otra escritura, vamos a mirar en Amán 5:2. Muy bien, Andrés. ¿Ok? ¿Cuál es entonces esta función de Jesucristo? Edificarnos en Esa roca, esa fortaleza. Como misioneros, nosotros somos la fortaleza. Si en un barrio los misioneros se cayeron, ¿qué esperanza le queda al barrio? Si los misioneros, que son los que han sido llamados, los que leen las escrituras, los que estudian, los que todas las 24 horas están consagrados a la obra, si los misioneros se caen, ¿qué le queda a los miembros? Piensen por un momento en sus conversos. Estas personas que los aman, que los respetan, que los quieren a ustedes, que dicen: bendito el elder fulano o la hermana fulana que vino y me enseñó y cambió mi vida. Piensen en estas personas y piensen en el efecto que en estas personas tiene el que sepan que ustedes están inactivos o que están excomulgados o que ya se divorciaron de su esposa o su esposa. ¿Qué efecto tendrá esa noticia en estas personas? Tendrá un efecto devastador, tendrá un efecto terrible, un efecto durísimo. Necesitamos ser fuertes y mantenernos fuertes. Hay una frase que ni me acuerdo quién la dijo, pero me parece muy interesante. Dijo: si tú exhortas a tu hermano, si tú has sido ejemplo para él, no puedes tú caer, no puedes tú perder ese grande testimonio con que a él has hecho fiel. Muchas de las personas que nosotros enseñamos, si nosotros caemos, ellos van a caer. No se trata solo de nosotros. Necesitamos recordar que nuestra fortaleza es, y que nuestra vida debe ser fuerte, porque nuestra vida es el vínculo de las eternidades. ¿Recuerdan ese concepto, vínculo de las eternidades? Cuando ustedes están haciendo su obra en este momento, hay dos eternidades, una adelante de ustedes y una atrás de ustedes. Una adelante de ustedes, que son todos sus antepasados que están diciendo: muchacho, hazlo bien, para que cuando finalmente te quede tiempo puedas ir a buscar los nombrecitos. Ahí está nada más en la parroquia, ya hay que ir a buscarlo, ahí está, ahí se lo estamos guardando, para que podamos nosotros recibir las ordenanzas de salvación. Todos están esperando allí y están deseando que ustedes tengan éxito, pero también están todos los que están en la preexistencia. Y todos los que están en la preexistencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus retataranietos, ellos también están deseando que ustedes se mantengan firmes y que ustedes puedan tener
toda la fortaleza para que cuando ellos nazcan, ellos puedan nacer con una ventaja. Ellos pueden nacer en un hogar donde se vive el Evangelio, donde se hacen noches de hogar, donde se leen las Escrituras, donde se ama a las personas, donde se les permite a las personas un espacio para crecer y donde ellos van a poder crecer en su testimonio y van a poder adorar a Dios durante toda su vida. Así que ser fuertes no es solamente por nosotros, no solamente se trata de nuestra vida. No tenemos derecho a decir, es mi vida y hago con ella lo que quiera, porque no es solo nuestra vida. Hay montones, hay cientos, hay miles de personas atrás de nosotros y adelante de nosotros. Hay cantidades de espíritus que esperan de nosotros. Adicionalmente, ocurre algo muy interesante. En 1971, cuando yo me bauticé, el misionero mayor llevaba 2 meses en Colombia y el misionero menor llevaba 1 mes. Así que los piscos no sabían todavía nada de español. Cuando yo me bauticé, fui el primer bautismo de este misionero. Pero un niño de 12 años. La cosa es tan interesante que él ni siquiera se tomó la molestia de tomarse una foto conmigo. Hace 3 años yo estuve en su casa en Centerville y entonces él dijo, vamos a mirar las fotos, y tenía cantidades de fotos. Desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche estuvimos mirando todos los slides de sus fotos y en ninguna parte aparecía yo. Porque él pensó que este niño se le iba a inactivar. De los otros 8 conversos, en total tuvo 9 bautismos en su misión. De los otros 8, sí tenía muy bien documentado. Todos inactivos. Pero ¿cuántos son los bautismos o cuánto es el éxito de mi misionero? Se dan ustedes cuenta que al ser yo su presidente y al ejercer mi ministerio en favor de ustedes, los bautismos que ustedes hagan serán míos, y si son míos, son de él. Su obra no ha acabado. Por eso necesitamos ser suficientemente fuertes y mantener nuestra fortaleza, de manera tal que las personas puedan saber que pueden recurrir a nosotros, porque ahí está nuestro brazo para levantarlos, porque ahí está nuestra fortaleza para ayudarlos, para aconsejarlos, para resolverles una duda, para darles una escritura, para darles una palmada en la espalda y decirle, ánimo, tú puedes ir adelante. Entonces es importante que nosotros podamos estar allí. Mi misionero sigue activo. Si ustedes saben, lo invité a que me acompañara en mi apartamento como presidente de misión. Aparte de mi esposa y mis 2 hijos, fue la única otra persona que estuvo allí. ¿Y saben cómo se le veía? Sonriente, orgulloso, feliz. Así como ustedes tienen derecho a sentirse orgullosos y felices cuando ven los resultados positivos de su gestión. Con frecuencia encuentro a los misioneros que están muy felices, o en sus cartas me escriben que están muy felices, porque esta familia que bautizaron hace 1 año, en el mes pasado fue a hacerlo. ¿Cómo piensan que se siente la hermana Zapata cuando yo le cuente que Cristian recibió su carpeta y que va a empezar a llenar su carpeta para la misión? ¿Cómo piensan que se va a sentir? ¿Cómo se sentirían ustedes? Y entonces necesitamos empezar a pensar que nuestra gestión como personas fuertes nos debe llevar a que tengamos ese tipo de experiencias. Debemos generar esas experiencias en nuestra vida y debemos hacer que nosotros como misioneros seamos la fuerza de otras personas. Cuando nosotros avancemos un poco más en la vida, y aún en este momento de la vida, hay algunos que al llegar a casa se van a encontrar con unos padres que son gigantes, líderes en la iglesia,
felices, tranquilos, con tal vez la seguridad, tal vez la palabra profética más segura, ya la pueden alcanzar a percibir. Algunos no van a llegar a un lugar así, algunos van a llegar a un lugar separado, algunos van a llegar a un lugar donde hay problemas, donde hay dificultades, donde hay pobreza, donde hay necesidades. Y tal vez la persona más fuerte que existe en esta familia serán ustedes. ¿Qué clase de fortaleza darán ustedes a su familia? ¿La fortaleza que los soporte o con todo su peso caerán encima y aumentarán el problema? Nos damos cuenta que la función de Jesucristo de ser una roca nos convierte a nosotros o nos da el compromiso a nosotros de ser también rocas para nuestros investigadores, para los miembros y para nuestra familia. En la medida en que nosotros podamos creer que podemos ser fuertes, podamos creer que debemos ser fuertes, que podemos ser obedientes, que podemos cumplir las normas, que podemos hacer cada una de las cosas que el Señor requiera de nosotros, entonces nosotros podemos extender fortaleza a otras personas a nuestro alrededor. Pensemos por un momento que al regresar a nuestra casa nosotros seamos el problema de personas que ya tienen bastantes problemas. Sería triste, trágico, terrible. Lo que debemos ser es ser la persona poderosa. ¿Cuántos de ustedes son el primer misionero de su familia? ¿Saben lo que significa? ¿Saben la responsabilidad que eso significa? ¿Saben lo que dentro de 5 generaciones dirán sus tataranietos? Dirán, cuando mi tatarabuelo fue misionero en la misión Cali, él era obediente. Mire, este es el certificado de supermaestro de oro. ¿Quién sabe qué caramba sería eso? Pero él ganó supermaestro de oro. Es un símbolo, pero necesitamos la fortaleza. Hay muchos misioneros que han dejado pasar el tiempo, y el tiempo ha pasado, y como dicen los chinos, las horas se sumaron a las horas y se hicieron días. Los días se sumaron a los días y se hicieron semanas. Las semanas se sumaron a las semanas y se hicieron meses. Los meses se sumaron a los meses y se hicieron años. Y los años se fueron por nuestra vida. Hermanos, necesitamos aprovechar el tiempo en mejor forma. Y necesitamos generar la gran fortaleza que sostendrá a nuestras personas presentes y a las personas futuras. En nuestro barrio tenemos el problema de nuestro obispo. Iremos a nuestro obispo a contarle cuentos chinos, que no fue que nosotros le fuimos infiel a la esposa, sino era que estábamos sonámbulos. Sí. No nos dimos cuenta. Cuando nos despertamos, mire dónde estábamos. No podemos hacer eso. Tenemos que ser las personas que generan soluciones. Al ser misioneros y regresar a nuestra casa, debemos ser los generadores de soluciones, los generadores de verdad, los generadores de éxito, porque somos las personas que Dios ha enviado aquí para servir. Ser misionero y ser representante de Jesucristo y andar con Jesucristo es un gran privilegio, y es un gran privilegio que tiene un costo, la dignidad y la diligencia. En nombre de Jesucristo, amén. Amén.